Ok, sale bien. Bueno, entonces ya sabemos que lo primero le hacemos de la misma manera, no hay cambio. Aquí otra vez necesitamos aplicar primeramente la respectiva propiedad de la igualdad. Y en esa propiedad de la igualdad, pues resulta... Ah, no es cierto, disculpen. Lo primero que debo de hacer es geometría analítica. ¿30 y qué? 53, dime 53. Sería y es igual a 1/3 raíz de 25 menos x al cuadrado. Ok, Dios te pague por recordarme esa situación. Menos 1/3 por la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. 53 de gen. Vamos a todo lo que es el álgebra y obviamente necesito comenzar con propiedad de la igualdad. Esa propiedad de la igualdad me lleva a que aquí debo de elevar al cuadrado y aquí también debo de elevar al cuadrado, pero por propiedad de los exponentes me permite elevar al cuadrado el signo, elevar al cuadrado el numerador, elevar al cuadrado el denominador y elevar al cuadrado la raíz. Eso me lo permite la propiedad de los exponentes. Recuerden que la propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo una multiplicación o una división, no importa, pero que toda tiene un exponente, entonces, disculpen, un exponente, yo puedo elevar a ese exponente a los factores y también a los denominadores. Y eso también es aplicado con las raíces, no solamente es con los exponentes, sino también con los índices de la raíz. Entonces eso me lo permite la propiedad de los exponentes. Leyes de los exponentes, ya sabemos que eso es aplicado al miembro que tengo a la izquierda, por lo tanto aquí puedo escribir un y al cuadrado. Luego por definición de potencia, que ya me la sé, la definición de potencia me permite que yo multiplique a la base por sí mismo 2 veces. Debido a eso viene entonces la aplicación de la ley de los signos y por lo tanto aquí me va a dar un positivo. Y después, por la misma definición de potencia, 1 por 1 es 1, por definición de potencia 3 por 3 es 9, y por operación inversa, acordémonos que el radical y el exponente son operaciones inversas, entonces por esa operación inversa a mí me queda que escribo un 25, ahí voy, escribo un 25 menos x cuadrada. Lo único que debo de tener mucho cuidado es que si ustedes se dan cuenta, el 1/3 multiplica la raíz. Por lo tanto, si yo escribo esto tal cual está, estoy cometiendo una imprecisión bastante grande porque estoy omitiendo la multiplicación del radicando. Por eso es necesario que escriba ese símbolo de agrupación para aplicar la multiplicación. Dime. ¿Y es necesario seguir escribiendo el símbolo de más al lado de una b? Ah, sí. El símbolo de más, acuérdense que eso fue por ley de los exponentes, por ley de los signos. Pero en realidad no debo de escribir el signo porque solamente se escribe el signo cuando es una operación. Entonces ahí expliqué que fue un resultado, pero sí, no se tiene que escribir, ¿no? Si hubieras dicho tu número de lista, te lo hubiera tomado como participación. Así que también en las dudas, también dígame, ¿no? Antes de... Bueno, a partir de ahí, si ustedes se dan cuenta, cambia un poquito la estructura. Y entonces, lo primero que observo es que necesito realizar operaciones inversas debido a que este 9 no debe de estar en el denominador. Generalmente todas las ecuaciones no me sirven con denominadores, me causan muchos problemas. Por eso realizo la operación inversa y obtengo un 9y cuadrada. Pero me doy cuenta que también no quiero a la x negativa. Por lo tanto, también aplico la operación inversa y como sé que primero se debe de escribir por orden alfabético, pues primero escribo a la respectiva x cuadrada, luego le agrego el 9y cuadrada y por último, esto queda igual con 25. Y entonces, de ahí me debo de acordar que lo importante... Dime 34. Más 9y cuadrada no debería de ser como menos 9y cuadrada. Acuérdate que aquí la operación es división. La operación inversa es que este tal cual multiplique. Por lo tanto, como es 9 por y cuadrada es más 9y cuadrada. Ahí lo que estás confundiendo es con el pasar. Acuérdate que el pasar, ahí me metieron la idea, que pasa sumando, pasa restando. Y se te quedó así clavado. Entonces, cada vez que tú lo asocias a que el 9 se está pasando para acá, dices, es que pasa restando. Pero no,
Ahí es el error del pasar, porque como no es un objeto, no puedes catalogarlo como que siempre hace lo mismo. Entonces, por eso les menciono, piensa en operación. La operación es división. ¿Qué está dividiendo? El 9. La operación inversa es multiplicar. Ah, pero como está junto con la X, ahora sí hay que escribir el signo porque ahora quiere decir una operación. ¿Sale bien? Entonces sí les pido, por favor, quiten el pasar ya, adiós. Y no lo cambien y digan, es que ahora no se llama pasar, sino se llama operación inversa. No, son dos conceptos muy diferentes. Por eso hay que observar, por eso les digo, no, observen. ¿Qué ven? Una división. Ok, ya. Operación inversa, multiplicación. ¿Pero qué multiplica? Multiplica el 9. Pero no puedo dejar al 9 solito, porque como ahora está junto con la X, pues hay que agregar entre ellos una suma. Tengan cuidado con esa conceptualización, que sé que les cuesta trabajo, porque tienen años de escuchar la palabra pasar, y las matemáticas nunca han sido pasar, jamás han sido pasar. Pero es una manera muy fácil de explicar lo que no sé explicar. Entonces hay que entender bien el concepto. Bueno, a partir de ahí, acuérdense que lo importante es escribir la forma ordinaria. Y la forma ordinaria, ya les había dicho que es una manera de escribir específica, o sea, no es la que a mí se me ocurra, es una forma específica de escribir. Por lo tanto, en la forma ordinaria, lo primero que yo me doy cuenta es que esto que está aquí tiene dos variables con exponente 2 y son positivas. Debido a que las dos son positivas, yo pudiera pensar que es una circunferencia, porque eso lo vimos la clase pasada. Sin embargo, si ustedes observan, los dos coeficientes son diferentes. Debido a que son diferentes, dime 41. Ajá, ahí voy, muy bien, te lo pongo, porque ya te me estás adelantando y está bien, ¿no? Son cosas que debo de estar viendo y que tengo que estar percibiendo. Entonces, como dijo su compañera, ahora ocurre que porque yo me di cuenta que los dos coeficientes son diferentes, entonces resulta que esta niña ya no se llama circunferencia, sino esta niña ahora se llama elipse. Pero si se dan cuenta, se parece un montón. ¿Por qué se parece un montón? Porque en la circunferencia resultaba que había dos variables con exponente 2, pero en la hipérbola también, pero en la elipse también. Las tres tienen dos variables con exponente 2, pero resulta que las dos son positivas. ¿Dónde? En la circunferencia y en la elipse, se parecen. Pero lo que ocurre, bueno, aquí menciona, hay una resta y la resta solamente es en la hipérbola. Pero los coeficientes son diferentes. ¿Dónde? En la elipse. Y los coeficientes son iguales en la circunferencia. Entonces de ahí empiezo a ver las diferencias. Que en la circunferencia tengo dos variables exponentes, tengo los dos positivos y los coeficientes iguales. En la hipérbola tengo dos variables con exponente 2, pero hay una resta. Y en la elipse hay dos variables con exponente 2, las dos son positivas, pero los coeficientes son diferentes. Entonces, con esas características yo ya sé cuál es una y cuál es otra. Y como decía su compañera, entonces, debido a que es una elipse, forzosamente debe de cumplir un objetivo. Acuérdense que el objetivo es a dónde quieren llegar. Y los medios es otra cosa, ¿no? Les mencionaba, el objetivo es ser feliz. ¿Cuál es tu medio? Ponte a estudiar, ten una carrera, obtén un trabajo bueno y ya lograste tu objetivo, que es ser feliz. O sea, el objetivo no es ser doctor, ese es un medio. El objetivo es igualar a 1. Ese es el primer objetivo. ¿Cómo logro el objetivo? Pues para lograr el objetivo aplico el concepto que se denomina simplificar la ecuación. Recuerden que hay dos simplificaciones. Una es simplificar la fracción y otra es simplificar la ecuación. Y si ustedes se acuerdan, simplificar la ecuación es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es dividir y dividir entre 25. Eso se llama simplificar la ecuación. Dividir entre el mismo número para lograr el objetivo, que es igualar a 1. Sin embargo, la elipse te pide además otro objetivo. De hecho, también te lo pide la hipérbola, pero las hipérbolas que vamos a manejar aquí no son tan complicadas. El otro objetivo es
que el coeficiente, o más bien los, porque no nada más es el objetivo, permítanme, es que los coeficientes sean la unidad. Y si se ponen a preguntarme cuáles son los coeficientes, pues saben que el coeficiente es el número que multiplica la variable. Por lo tanto, aquí hay un coeficiente 1 y ya lo logré, ya es la unidad. Pero resulta que este coeficiente no es 1. Como ese coeficiente no es 1, entonces necesito aplicar un concepto, que ese concepto se denomina simplificar la fracción. Y ustedes saben que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, dividir el numerador y denominador entre el mismo número va a implicar que entonces este 9 lo tengo que dividir entre 9 y este 25 también lo tengo que dividir entre 9. Eso es simplificar la fracción. Y si ustedes se dan cuenta, los números me dan números racionales y están medios feitos. Y eso es una realidad. Siempre en elipse y en hipérbola, inclusive en circunferencia, nunca te van a dar números enteros. Difícilmente te van a dar números enteros. En todas las aplicaciones me van a dar números racionales o irracionales. Eso implica entonces que aplicando esos conceptos me va a quedar que esto es una x cuadrada dividida sobre 25 más una y cuadrada dividida sobre 25 novenos, lo cual se ve medio raro, pero no importa, así debe de ser. ¿Por qué? Porque esa es la manera de escribir que yo necesito. ¿Cuál es la manera de escribir? Que esté igualada a 1 y que los coeficientes sean 1. ¿Cuáles son los coeficientes? Los números que multiplican a la variable. Una vez que ya entendí eso, viene la interpretación. La interpretación ya se la saben, solamente se las voy a repetir. Esta y esta quieren decir simetría. Recuerden que la simetría es que la parte de la izquierda y la parte de la derecha es igual, o que la parte de arriba y la parte de abajo es igual. También ustedes ya saben, porque ya se los expliqué, que nada más de verse, yo sé que el centro es de coordenada 0,0, porque la operación que está en la abscisa y la operación que está en la ordenada, no hay una operación suma o una operación resta para ver la operación inversa. Y lo que les mencioné en la clase pasada es que la raíz cuadrada de este número, en otras palabras, el 25, es lo que yo me tengo que mover en las abscisas. Y la raíz cuadrada de este número, que la raíz cuadrada es 5 tercios, es lo que yo me tengo que mover en las ordenadas. Eso ya lo habíamos hecho en la hipérbola. Por lo tanto, con todo eso, recapitulando todo lo que les enseñé en la clase pasada, pues ya nada más hay que marcar mi eje de las abscisas, que en este caso es la variable independiente, y la variable independiente dijimos que es una z. Acuérdense que nunca se ha llamado eje de las x. Un eje de las ordenadas que recibe el nombre de f de z, que el centro es 0,0, y que en las abscisas, acuérdense, esta parte es importante, y que en las abscisas, ahí me equivoqué, nadie me dijo, es la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 25 solamente es 5. Y en las abscisas me tengo que mover lo que diga la raíz cuadrada del denominador. Sabemos que eso se llaman parámetros, y cuando estuve en geometría analítica me dijeron que ese era el parámetro A y el parámetro B era el otro. Eso, insisto, ¿no? Es algo de geometría analítica que ahorita no tiene como que mucha importancia, porque solamente me importa el dibujo. Entonces, en la abscisa me desplazo 5 en la dirección horizontal, implica que es 1, 2, 3, 4, 5 en el sentido derecho, que es 1, 2, 3, 4, 5 en el sentido izquierdo, y que en las ordenadas es 5 tercios. 5 tercios en expresión decimal es aproximadamente 1.66. Por lo tanto, es 1, 2 y 1.66 es por el medio, y para abajo es 1, 2 y 1.66 más o menos también es por en medio. Entonces, aquí hay un extremo, que es el extremo de la izquierda, aquí hay un extremo de la derecha, aquí hay un extremo de abajo y aquí hay un extremo de arriba. Y como es una elipse, entonces el lugar geométrico obedece precisamente a que este extremo de la izquierda con este extremo de arriba, ya no me quedó, el de la izquierda con el de arriba,
el de la izquierda con el de abajo, más o menos tratado de formar una elipse, el de arriba con el de la derecha. Disculpen si no me queda tan bonita, por eso no estudié dibujos y no estudié ingeniería, soy malo para los dibujos. Y ya tengo la elipse. Conclusión, ese es el lugar geométrico, pero ese lugar geométrico no es la función. ¿Cómo lo ajusto? Dime 33. Y dime cuál es el signo y entonces qué implica. Que va en el sentido de abajo. Lo que me interesa, como dice su compañero, es el sentido de abajo de la ordenada. Y por lo tanto, como me interesa lo de abajo, entonces resulta que borro lo de arriba, y esa que está ahí, esa sí es la gráfica de la función. Recuerden que una cosa es lugar geométrico, geometría analítica, y otra cosa es la función, que tengo que verificar lo que está ocurriendo en la función. Y entonces, de todo lo que les expliqué ayer, ya me pueden decir cuál es el dominio. 36. 41, ¿dijiste primero? Dijo primero una niña, pero no le escuché qué número dijo. ¿41, 31? ¿No? 36. Dime 36. Es de menos 5 a 5 positivo. Ok, va que va. Ahora hay que agregarle ahí, por favor. Cada vez que me digan el dominio, tienen que decirme si es abierto o si es cerrado. Porque lo que necesito saber es que el dominio es exactamente desde la izquierda en la división 5 y va a llegar hasta la derecha en en sentido derecha, exactamente hasta el 5, exactamente en la división 5. Para los que no lo han visto, sobre las abscisas, empezando de la izquierda, este es el primer punto de la gráfica. Y ese punto está exactamente a la parte de la izquierda en la división 5. Y poco a poco, esos puntos van cambiando de abscisa, pero siguen siendo negativas. En algún momento la abscisa es 0, pero sigue moviéndose, hasta el momento en que llega a la última abscisa. Y esa última abscisa está a la derecha, en la división 5, y es exactamente en esa división. Es lo que quiere decir toda la simbología, ¿no? Entonces, por favor, a la siguiente que me contesten alguna pregunta referido al dominio y el rango, díganme exactamente si es cerrado, si es abierto, si es negativo, si es positivo, etcétera, ¿no? ¿De dónde es el rango? 53. Dime 53. Es de menos 1.6, es cerrado de menos 1.6 a 0. Ok, va que va. Vamos ahí a aclarar una situación, ¿eh? Recuérdense que los números decimales no existen, jamás han existido. 36. Dime 36. Entonces, en fracción sería un rango cerrado de menos 5 tercios a 5 tercios. Ok, exacto. Entonces ahí tengan mucho cuidado, porque es tan común que en muchos lugares prefiramos utilizar la calculadora para no explicar la razón y con la calculadora sale todo, ¿no? Obviamente no entendemos el procedimiento. Entonces el adecuado, es decir, es exactamente desde abajo en 5 tercios hasta 0 exactamente. Recuerden que los números decimales no existen. ¿Por qué no existen? Porque están definidos los números naturales. Ustedes ya lo vieron en el documento que subí. Números naturales son los que están en la naturaleza. Números enteros son números naturales con signo positivo y negativo, incluyendo el 0. Números racionales es la división. Números irracionales es los que no son la relación. Y los números imaginarios son los que no son reales. Y ya se acabaron. No hay más números. Dime. ¿Entre paréntesis redondo? Ok, acuérdate que el corchete quiere decir exactamente en. Y si tú te das cuenta, en la ordenada, este punto es exactamente el punto. O sea, sí existe ese punto. Ahorita vamos a ver momentos en los que no existen los puntos. Ahorita te lo voy a explicar. Y si tú te das cuenta, ya sea que te vayas hacia la izquierda o hacia la derecha, de todas maneras los dos van hacia arriba. Y los dos que van hacia arriba, el último es el que tiene ordenada 0. Este punto y este punto tienen ordenada 0. Pero es exactamente ahí. O sea, si tú te das cuenta, está el punto. Por eso cuando tracé el lugar geométrico, lo primero que puse fueron esos puntos. Entonces, debido a eso, debe de ser forzosamente en corchete. Y entonces vas a entender que esto es una coordenada. ¿Cómo sé que es una coordenada? Porque antes hay una letra mayúscula. Pero estos no tienen una letra mayúscula antes.
Si te das cuenta, la R no le estoy poniendo una R mayúscula, le estoy agregando esto para que te des cuenta que esto no es un punto. Y como no es un punto, entonces es un intervalo. Y como es un intervalo, tienes que decirme si es exactamente desde ahí o un poquito después de ahí. Esa es la gran diferencia. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto ya barrimos elipses, hipérbolas, parábolas, rectas, ya. Ahora lo único que nos hace falta es juntarlo todo. Así que para juntarlo todo, no es que sea otro tema, simplemente es juntarlo todo. Y eso se denomina funciones definidas por intervalos o intervalos. Acuérdense que habíamos dicho por ahí que existe la sílaba tónica y a veces la sílaba tónica no tiene acento. Entonces algunos dicen intervalos, pero también se puede decir intervalos. O sea, no es necesario el acento para decir intervalos, ¿no? O sea, no hay que ponerle intervalos. O sea, no, porque si no ya la sílaba tónica ya no se oye bien. Ahí sería como que agregarle algo que no tiene, ¿no? Y entonces lo que hay que entender es que me voy a regresar al kinder. Y en el kinder, en algún momento me dijeron, pues resulta que si tú tienes 3 pedazos de carne y tienes un pedazo de carne, pues el cocodrilo se va a comer al pedazo de carne que es más grande, y de ahí aprendimos el símbolo mayor que y menor que. Siempre el cocodrilo se comía donde había más. Entonces, tomando en referencia eso que ustedes ya saben, vamos a combinar todo lo que sabemos. Y entonces vamos aquí a sugerir la función 2 y vamos a tener una f de y que va a ser definida por intervalos, donde la primera va a ser un 5 menos 2y si la y es más pequeña que el menos 4. Vamos a tener un menos raíz cuadrada de un 16 menos y cuadrada si el menos 4 menor igual que la abscisa. Acuérdense que la letra y es, acuérdense que la variable independiente es la abscisa. Entonces no se van a ir con la finta que la y es la ordenada, no, simplemente es la abscisa. Si la abscisa es menos 4 menor o igual que la abscisa o menor o igual que más 4. Y vamos a tener una más, acuérdense que este signo más no es necesario que lo escriba, pero lo escribo solamente para hacerlo más, más notorio. Es igual a un y cuadrada menos 16 si la y, si el 4 es menor que la y. Eso se llama una función definida por intervalos. La función definida por intervalos me va a llevar a que yo voy a tener que hacer 3 gráficas en una sola. Pero lo que debo de entender es el concepto del kinder. Y el concepto del kinder es, díganme, de acuerdo al cocodrilo que aprendieron en el kinder, esto quiere decir izquierda o derecha. Derecha. Si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación, pero no es derecha. Dime 44. ¿Por qué izquierda? ¿Por qué es qué? No es la razón. 34. Dime 34. Porque está dando hacia la izquierda. 53. No, tampoco. 30, dime. 53. Dime, ¿por qué 30? ¿No? 54, 53, dime. Es porque la y es no es simplemente no tiene número. No, tampoco. 36. Dime 36. ¿Será porque está en el segundo cuadrante? No, tampoco. Esto es del kinder, ¿eh? No es pregunta de bachillerato. 53 es porque su valor es 0. No, tampoco. 34, porque está apuntando que es mayor. No precisamente. 30, dime 30. No te oí. No. Ok. No, profe, pero 53 porque
¿Por qué aparece que se está comiendo a -4 si y entre 10 es como... Exacto, exacto. ¿Sí te diste cuenta que ya me diste la explicación del kinder? Ajá. Fíjate, la explicación del kinder es el cocodrilo. El cocodrilo se está comiendo al más grande. Pero eso es negativo, entonces es más pequeño. No, 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 porque no es negativo. Este quiere decir izquierda. Ah, sí. No quiere decir negativo. Entonces no podemos pensar en más pequeño, más grande. Fíjense bien, ¿eh? Como el cocodrilo se está comiendo al más grande, el cocodrilo se come al más grande, entonces las abscisas son más pequeñas que el -4. Como el cocodrilo se come al más grande, quiere decir que este es el mayor y todas las abscisas son más pequeñas. Y si entonces las abscisas son más pequeñas que el -4, eso quiere decir que estoy haciendo referencia a la izquierda, porque son las más pequeñas. Si ustedes tienen su recta numérica y aquí tienen el -4, las más pequeñas son todas las que están a la izquierda. Pero ahí Profesor, hay que número regresar. 10. Dime 10. Entonces, -4 sería el límite de esa función en las abscisas. Ok, no se llama límite, se llama frontera, porque ahí vamos a tener una gran diferencia entre las fronteras y los límites. Un límite quiere decir, hasta aquí llego, pero ¿qué pasa? Puedo seguir avanzando. Puedo seguir avanzando, pero una frontera es, hasta ahí llegaste. Puedo pasar de México a Guatemala, sí, pero necesito ciertas características. Entonces, de ahí surge lo que dice su compañero. Lo que ocurre es que voy a tener un eje de las abscisas, voy a tener un eje de las ordenadas, donde el eje de las abscisas dijimos que es la Y, donde el eje de las ordenadas, voy a borrar tantito esto, bueno, no lo voy a borrar, lo voy a quitar de aquí. Y ahí tengan cuidado con el concepto de límite, porque el límite es otra cosa completamente diferente, pero que es muy interesante entenderla, porque generalmente se van a la parte que mencionan muchos libros y eso está mal, ¿no? Entonces, este es el eje de las ordenadas que es f de y, y resulta que surge una frontera, es decir, en -4 van a tener una barrera y que van a decir, de ahí no pasa, pero a la izquierda va a ocurrir esto que está aquí. Y entonces, si ya me entendieron, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, ¿qué posición es la de en medio? 53. Dime 53. No. Va de nuevo la pregunta. Esto quiere decir posición a la izquierda de la frontera. ¿Pero qué quiere decir esto? No. 44. Dime 44. Ok. Y eso no se llama en centro, sino se llama en medio. ¿Sí? 44 me dijiste, Número ¿no? 10 sería. Dime punto medio. 10. No, no es punto medio. Ya me Punto dijo medio. ya me dijo tu compañera que es en la parte del medio y no es punto medio. Dime. ¿Puedes decir qué? No, porque todavía no lo pregunto. Entonces, aquí lo importante es que si se dan cuenta, está división 1, división 2, división 3, división 4. Esta es la división 4 y la abscisa está en medio del -4 y del 4. Precisamente por la posición, ¿no? El cocodrilo se come a las más grandes, el cocodrilo se come a las más grandes. Eso quiere decir que lo que está aquí, las abscisas, está entre -4 y 4. Pero ahí es empezar a llevar todos los conocimientos que tengo del kinder, traerlos para acá. Conceptualizarlos, pues, o sea, en qué momento los voy a poner. Y entonces surge otra frontera. Y la otra frontera me está dividiendo al plano cartesiano. Y en el plano cartesiano entonces me doy cuenta que voy a tener una función a la izquierda, que va a ser esta. Voy a tener una función a la derecha, una función en medio de las dos fronteras, que es esta. Y pues ya se los dije, ¿no? Esta que está aquí es lo que ocurre a la derecha. Entonces, esta función va a estar a la derecha. Por lo tanto,
cuando yo estoy diciendo o cuando estoy haciendo referencia a funciones definidas por intervalos, menciono que en el plano cartesiano voy a dibujar en diferentes secciones. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes están en el radio, selecciona la estación 97.7 y después de 97.7 viene la otra estación que es 98.5 y luego viene la otra estación que es 99.3. Entre ellas hay una frontera, y si ustedes tienen sintonizador del que le van girando poquito a poquito o del que van uno por uno, punto uno, punto uno, va a llegar un momento en que como que se escuchan las dos. Ahí es cuando están llegando a la frontera, pero pasan a la otra y ya no escuchan nada. Cuando cambias de estado. Y eso se le llama ancho de banda. Gracias al ancho de banda hay telefonía celular. Porque acuérdense que el ancho de banda me determina de dónde a dónde son las frecuencias para poder utilizar el celular en ciertas regiones, ¿no? Por ahí acuérdense que viene la 4G, la 5G, etcétera, etcétera, y que tiene mucho que ver con todo lo que son funciones. Bueno, entonces, una vez entendido que lo básico de eso es el kinder, esto me dice izquierda, esto me dice derecha, etcétera, etcétera, entonces hay que pasar a entender que esas fronteras me van a llevar a que yo tenga algo a la izquierda, a que yo tenga algo en medio y a que yo tenga algo a la derecha. Voy a quitar este nombre de frontera que ya me está estorbando. Ya saben que es una frontera. Y voy a tener algo a la derecha. Y lo que voy a tener en la izquierda y en la derecha y en medio, pues básicamente son lugares geométricos. Por lo tanto, el de la izquierda, el de en medio y el de la derecha, sabemos que lo primero que hay que hacer es llevarlo a geometría analítica, y entonces escribimos que esto es una ordenada que se calcula como 5 menos 2 veces la abscisa. Eso ya lo vimos de las clases pasadas. Esta es la ordenada que va a ser menos la raíz cuadrada de 16 menos la abscisa al cuadrado. Fíjense cómo no estoy diciendo y x, estoy diciendo ordenada y abscisa para irlas ubicando. Y esta me lleva a que es una ordenada que es más, acuérdense que ese más no es necesario escribirlo, pero lo estoy escribiendo para que más específicamente se vea dónde está la función. Y esta es la raíz cuadrada de y cuadrada menos, perdón, la abscisa al cuadrado menos 16. Y entonces, nada más de verse, díganme por favor, de esta primera, ¿qué valor tiene la pendiente? 39. Dime 39. No. Número 10. Dime 10. Menos 2. No. Bueno, sí, está bien, te la tomo. La pendiente es menos 2. Aunque ahí estás teniendo un pequeño, una pequeña imprecisión, ¿no? Pero se vale. Ahora bien, ¿por qué le estoy diciendo que su compañero tiene una imprecisión? Pues porque habíamos dicho que la pendiente se interpreta como lo que sube entre lo que avanza. Por lo tanto, decir menos 2 no es tan correcto. Lo correcto es decir menos 2 sobre 1. Porque ahí estoy diciendo lo que sube con respecto a lo que avanza. Ahí ya cambia. Entonces tengan en cuenta que la pendiente siempre hay que reflejar lo que sube con respecto a lo que avanza. Y entonces, de todo lo que ya saben, díganme cuánto es la ordenada al origen. 33. Dime 33. Es 5 sobre 1. No. Número 2, Dime 2. 0,5. Ok, muy bien. Entonces, recuerden que la ordenada al origen es una ordenada que tiene abscisa 0 y que corta el eje de las ordenadas, que cruza el eje de las ordenadas. Por lo tanto, la ordenada al origen es una ordenada, dejen aquí se los escribo porque se les puede pasar. Este que está aquí es la pendiente y es por eso el menos 2, y se le agrega el 1 porque saben que como número racional se le agrega el 1 y ya estuvo. Y el otro que se llama término independiente, este término independiente, no, déjenle cambio de color porque no se cambió de color. Este término independiente es precisamente la ordenada. La ordenada al origen es una ordenada que tiene una abscisa 0 y que cruza al eje de las ordenadas. Entonces,
Por todo eso que acabo de ver, lo que hago es eje vertical, eje horizontal. Este eje horizontal es el eje de las abscisas. El eje de las abscisas en este caso es la variable y. El eje de las ordenadas es f de y. Y les acabo de decir que la ordenada al origen es 0,5. Por lo tanto, es 1, 2, 3, 4, 5. Esa que está ahí es un punto medio raro porque se simboliza con una letra minúscula. Acuérdense que todos los puntos se simbolizan con letras mayúsculas. Y ese punto te va a decir dónde cruza el eje de las ordenadas. Pero como sube menos 2, me va a generar otro punto que lo vamos a bautizar como punto A. Y ese sube a quien afecta. 36. Dime 36. ¿Sería la pendiente? No, dime 2. 2 sería menos 2,6. No. Ok, les digo. Acuérdense que todo va relacionado a que ya sé geometría analítica y ya sé cálculo diferencial. Y ya sé primaria. Si les estoy diciendo que sube, el sube va con las ordenadas. Obviamente no es sube porque es negativo. Y eso implica que si está subiendo menos 2, entonces voy a llegar a una ordenada que es 3. Porque el sube es con las ordenadas. Y de manera similar, la abscisa, que es lo que avanza, va precisamente con las abscisas. Y por lo tanto, si avanza 1, llega a un punto que es 1,3. ¿Por qué el 3, Porque acuérdate que sube es sentido hacia arriba. Ajá. Y sentido hacia arriba es el vertical. Y vertical son las ordenadas. Por lo tanto, si tú tienes una ordenada al origen que es 5, entonces súbele menos 2, o sea, baja 2, y por eso llegas al 3. ¿Está bien? Sí. Y entonces, en el avance es lo mismo. Llegamos al 1, porque avanzar es a la derecha, por eso es 1. Y por lo tanto, puedo escribir el punto que es 1,3. Y entonces 1,3 es por aquí así. Ese es el punto A. Y lo único que debo de hacer es unir estos dos puntos, prolongarlo para un lado y prolongarlo para el otro. Y eso que acabo de dibujar recibe el nombre de lugar geométrico. Pero ese lugar geométrico no es la función. ¿Por qué no es la función? Pues porque les acabo de decir que se crea algo que se denomina fronteras. No, fronteras. Y la frontera es aquí y acá. Y por lo tanto, esta que acabo de dibujar, ya les dije que nada más puede estar a la izquierda. ¿Pero a la izquierda de quién? De la frontera. ¿Y cuál es la frontera? La frontera es menos 4. Eso implica entonces que lo que debo de dibujar aquí es A partir de menos 4. menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Dibujo la frontera. Déjenle cambio de color. Dibujo la frontera, más o menos por ahí. Espero que a ustedes les haga más derecha la línea porque pues yo estoy haciendo la mano alzada. Y entonces lo que quiero decir con eso que les acabo de mencionar es que la recta no puede estar aquí. La recta no puede estar aquí. La recta forzosamente debe de estar a la izquierda de esta frontera. Lo que implica es que solamente este pedacito es el que debe de estar. Y por lo tanto, con todo el dolor de mi corazón, aunque me haya quedado bien bonita mi recta, pues esa es la del lugar geométrico, no es la de la función. Y entonces más o menos vuelvo a trazar esta línea, vuelvo a trazar esta línea, trazo esta línea, la prolongo para un lado, la prolongo para el otro, ya no quiso prolongarse. La prolongo para el otro, pero acuérdense que lo único que funciona es para acá, solamente es esta. Y entonces lo que tengo que hacer es borrar este pedacito, este pedacito, este pedazo y este pedazo. Y esa que está ahí ya es la de la función, porque está a la izquierda. Pero vamos a agregarle algo adicional. Dejen dibujarlo otra vez, de aquí para acá. Pero, si se acuerdan del cocodrilo, el cocodrilo dice, este cocodrilo
Perdón, déjense los marco mejor. Este cocodrilo y este son diferentes. Este cocodrilo y este son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Dime 34. ¿Por la dirección? No, 33. dime 33. Porque se con- es que no sé cómo explicarlo. Ok, ¿alguien que sí lo sepa explicar? Bueno, por ejemplo, el cocodrilo se comería algo que sea de 4 centímetros para No, arriba. no. Dime 36. Porque significa que es mayor o igual a... Exacto, esa es la gran diferencia. Este es solamente el símbolo de menor, pero este símbolo es menor o igual. Este símbolo es mayor o igual y este símbolo solamente es mayor. ¿Qué quiere decir que sea menor? Quiere decir que no puede llegar al -4. O sea, necesito los menores, pero no puede ser -4. Conclusión, como no puede ser -4, entonces surge algo nuevo que ustedes no conocían y que se denomina un hueco. ¿Qué es un hueco? Recuérdense que una función es una interpretación de un fenómeno físico, químico, biológico, etc. ¿Dónde llegó a haber un hueco? Si ustedes agarran una liga y empiezan a estirar y estirar y estirar la liga, pues obviamente empieza a crecer la fuerza y empieza a crecer la longitud. Pero llega un momento en el que cuando estiraron más, se rompió. Si se dan cuenta, la liga existe hasta antes que se rompiera. En otras palabras, la liga cuando medía 15 centímetros se rompió. ¿Sí tuvo esa longitud? Sí, pero ya no existe. Por eso es un hueco. Sí tuvo esa longitud, pero se rompió. ¿Qué otra manera de ver los huecos? Tú vives 71 años, pero te mueres. ¿Viviste 71? Sí, pero te moriste. Ese momento es un hueco. Y eso lo tenemos también cuando está hirviendo. Si se dan cuenta, van aumentando la temperatura, pero llega un momento en que ya no hay agua. Entonces, aunque le aumente de temperatura, pues ya no hay agua. O sea, ya se acabó. El hueco es el punto importante donde deja de existir, donde ya no es. Por eso son importantes los huecos, para saber en qué punto necesitamos cambiarnos, porque ya no hay. Necesitamos meter algo más para que siga funcionando el sistema. Y eso poco a poco lo van a ir viendo en física, química, biología, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, ya grafiqué la primera, pero vámonos con la segunda. La segunda, si ustedes se acuerdan, lo primero que debo de aplicar en esta van a ser la propiedad de la igualdad. Eso ya me lo sé. La propiedad de la igualdad quiere decir que aquí eleva al cuadrado, aquí eleva al cuadrado. Una vez que apliqué la propiedad de la igualdad, resulta que también debo de aplicar propiedad de los exponentes. Y propiedad de los exponentes quiere decir que elevo al cuadrado del primer factor y también el segundo factor. Ya que apliqué la propiedad de los exponentes, resulta que tengo que aplicar leyes de los exponentes. Y gracias a leyes de los exponentes, aquí me da un y cuadrada. Y en el miembro derecho lo que necesito aplicar es una definición de potencia. Y en esa definición de potencia quiere decir que voy a multiplicar 2 veces por sí mismo a la base. Y entonces eso implica que va a ser una ley de los signos. Y de la ley de los signos resulta que me da un signo positivo, que ya habíamos dicho que este signo positivo no se escribe. Y en la siguiente me doy cuenta que necesitamos una operación inversa, y con esa operación inversa el radical y el exponente, al ser operaciones inversas, solamente me dejan al radicando y me queda un 16 menos x cuadrado. Y de ahí me doy cuenta entonces que como es una cónica, al estar las dos al cuadrado, debo de dejarlas juntas, por lo cual lo único que necesito aplicar es una operación inversa, y me doy cuenta entonces que esta es una x cuadrada más y cuadrada igual con 16. Y por todo lo que sé, díganme todos los elementos de esa cónica. 9, ¿dijiste 9? ¿O 34? Sí. 34. Dime 34. Los coeficientes son iguales, están sumando y están elevados al cuadrado. Por lo tanto, Es una circunferencia. ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Que tiene Número 10. Espérame tantito, 10. ¿Qué tiene? Tiene un radio de 4. Ok, tiene un radio de 4. ¿Y qué más 10? ¿Qué más 10? Además del radio de 4. su centro es 0,0. Ok, está bien. Y el centro es 0,0. Ok. Entre el 34 y el 10 me lo dijeron, ¿no?
Entonces, ya a estas alturas ya se deben saber todo. O sea, ya no voy a estar como que pedacito por pedacito, ¿no? Entonces, por lo que dijo su compañera, es una circunferencia. Pero esa circunferencia, que es la forma, necesito ver cuáles son los elementos. Y los elementos es que el radio es 4, como me dijo su compañero, pero además del radio 4, también me doy cuenta que el centro me lo sé, porque es la operación inversa. Y ya habíamos dicho que la operación inversa solamente estamos pensando en sumas y restas, y de ahí ya quedó, ¿no? Por lo tanto, en medio, acuérdense que habíamos dicho desde el principio, ¿no? Esto va a ser en medio. ¿En medio de quién? Pues en medio de estas que están aquí. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, necesito dibujar la otra frontera. Y la otra frontera es en 1, es en 2, es en 3 y es en 4. Acuérdense que este B y este A los dejé ahí porque fueron los que me sirvieron para dibujar la recta. Pero en realidad esos ni son de la función, ¿no? Eso es completamente diferente. Y entonces dibujo la otra frontera. Acuérdense que una frontera es la que me limita una de otra y que no puede pasar de ahí. Y resulta que en medio hay un lugar geométrico que se llama circunferencia. Ya dijimos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y abajo 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, en la parte de en medio, yo lo que voy a dibujar es del 4 para acá, un pedazo de circunferencia, del 4 para el otro menos 4, otro pedazo de circunferencia, del 4 al otro 4, otro pedazo, ya me quedó feo, otro pedazo, y luego del 4 al 4, otro pedazo. Listo. Dime 34. En funciones como la función es negativa, solamente se va a ocupar la circunferencia que está en el cuadrado de abajo. Ok, muy bien. Entonces, eso que acabo de dibujar es el lugar geométrico, pero me doy cuenta, como dice su compañera, que la función que está en medio solamente me está pidiendo la parte de abajo. Y como me está pidiendo la parte de abajo, entonces está muy padre mi circunferencia, pero no me sirve toda la circunferencia. Por lo tanto, borro la parte de arriba, y entonces esa sí es la función. Y lo que necesito aquí agregar es precisamente lo que les había mencionado hace rato, del menor igual y del mayor igual, que ahí deben de tenerlo bien estructurado ese nuevo conocimiento, porque acuérdense que este que está aquí y este que está aquí me están generando huecos, pero cuando yo tengo el símbolo de igual y el símbolo de igual, ya no me genera huecos, sino ya me genera puntos. Por lo tanto, en mi gráfica debo de especificar bien cuándo es un hueco. Si se dan cuenta, ahí es un circulito, y deben de especificar cuándo es un punto. Aquí tengo que poner bien el punto porque es en la frontera. Entonces, en la frontera este punto sí existe. Acuérdense que existencia se simboliza con la letra E al revés. Este punto sí existe, pero este punto no existe, por eso se llama hueco. El hueco es con un circulito y el punto es con un circulito relleno. Ahí es donde tengo que agregar esa notación. ¿Qué es notación? Es una manera de escribir. Y entonces, ya que sé lo que está pasando en medio, pues ahora voy a ver qué es lo que pasa a la derecha. Y a la derecha, pues resulta que tengo que hacer lo mismo que hice hace rato, y que eso pues ya se lo saben, ya lo hicimos desde hace un tiempo. Por lo tanto, aquí lo primero que hago es aplicar la propiedad de la igualdad. Sabemos que la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en el miembro derecho y en el miembro izquierdo. También necesito aplicar la propiedad de los exponentes, por lo tanto aquí elevo al cuadrado y allí elevo al cuadrado. Una vez que apliqué propiedades de los exponentes, aplico ley de los exponentes para saber entonces que aquí me va a quedar una y cuadrada. 33. Dime 33. En la raíz de arriba se equivocó, en lugar de y cuadrado en raíz. Ah, sí, tienes razón, muy bien. Porque ya estamos hablando de ordenadas y de abscisas, ¿no? Muy bien, Dios te lo pague. 33 me dijiste, ¿no? Ok. Bueno, obviamente eso lo considero como participación porque es indicio que ya entendieron el concepto y que ahí hay una imprecisión bastante grave, ¿no? Y hay que corregir esas imprecisiones porque si no causa confusión a la larga, ¿no? Bueno, ya sabemos que por leyes de los signos, primeramente tengo que irme por definición de potencia.
La definición de potencia me dice que hay que multiplicar a la base 2 veces. Eso me genera que tengo que aplicar ley de los signos, y la ley de los signos me lleva a que es un positivo. El positivo no se escribe, y posteriormente una operación inversa, donde la operación inversa me lleva a un x cuadrada menos 16. Y entonces otra vez es una cónica porque tengo dos exponentes positivos, pero como tengo dos exponentes positivos, entonces tengo que hacer allí algo que se va a basar en operación inversa. Y la operación inversa es para que los términos cuadráticos estén en el mismo miembro. Pero como la x ya es positiva, entonces debo de entender que aunque voy a aplicar aquí operación inversa, la x debe quedar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, eso me lleva a que después de aplicar la operación inversa, yo debo de aplicar la propiedad reflexiva, porque resulta que yo quiero que en el mismo lado quede la x cuadrada positiva más la y cuadrada que es positiva. Ahí apliqué operación inversa con la y y luego propiedad reflexiva para dejarlo en el miembro izquierdo. Pero si ustedes se dan cuenta, el 16 está con la x y yo no quiero eso. Por lo tanto, aplico operación inversa y me va a quedar que en el miembro contrario va a quedar el 16. O sea, no estoy pasando, simplemente estoy juntando y estoy dejando donde deben estar las cosas. Dime 30. No estoy pasándolo del lado izquierdo. No, pero tiene razón porque si es propiedad, bueno, sí, propiedad. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón. ¿A esto me decías 30? Sí, tiene razón. Tiene razón 30, discúlpame. No te escuché. Luego así nos falla que según tenemos oídos abiertos, pero no es cierto. Gracias por ayudarle. Dios se lo pague. Entonces, ahí nada más el pequeño detalle es que esta y cuadrada, la operación inversa es una resta. Lo que me había dicho su compañera, yo le había puesto aquí una suma y está bien, ¿no? Bien, dime 41. Entonces, ¿puede ser una hipérbola? ¿Puede o es? Es una hipérbola, ¿Cómo sabes? porque los exponentes están en el cuadrado, tienen diferente signo y se iguala a 1. Y se debe de igualar a 1. Ok, muy bien. ¿41 me dijiste? Ok. Entonces, fíjense cómo poco a poco de todo lo que ya me sé, ya me empiezo a disparar, porque los conocimientos ya quedan bien claros, ¿no? O sea, hay que estructurar bien los conocimientos para que vaya saliendo. Y como les dije, ¿no? En algún momento pueden darme la vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que van a empezar a avanzar más rápido, más rápido, más rápido, y de ahí ustedes solitos pues se van a exentar, ¿no? No es que yo los quiera exentar. Y entonces de aquí debemos de pensar el objetivo. Ya sabemos que esta niña es una hipérbola, porque lo que dijo su compañera, y el objetivo es igualar a 1. Y si vamos a igualar con 1 o igualar a 1, se supone que, perdón, el concepto que yo debo de aplicar es uno que se denomina simplificar la ecuación. Espérenme tantito, ya empezó a ponerse rara la niña. Es simplificar la ecuación. Y si simplifico la ecuación, todo lo divido entre 16, divido entre 16, divido entre 16, y por lo tanto, entonces obtengo que esto es un x cuadrada sobre 16 menos y cuadrada sobre 16 igual con 1. Sale bien. Igual con 1. Bueno. Vamos a la formación que me dijeron. La voy a repetir. Primeramente, yo me doy cuenta que es una hipérbola porque es una resta. Segundo, esa hipérbola tiene una dirección que obedece al signo positivo. Y como el signo positivo está en las abscisas, entonces la dirección es horizontal. Tercero, el centro está en 0,0 debido a que no hay ninguna operación en la x y en la y. Sabemos que el exponente quiere decir simetría y simetría, o sea, es lo mismo arriba y abajo, izquierda y derecha. Y por último, este 16, dejen ponerle con otro color, este 16 me está diciendo que a partir del centro me tengo que mover 4 en la abscisa, y este 16 también me dice que me tengo que mover 4 en la ordenada. Por lo tanto, a partir del centro, déjense los escribo con otro color, a ver si lo alcanzan a diferenciar. A partir del centro, que está en 0,0, voy a hacer 1, 2, 3, 4 para arriba y trazo una línea auxiliar. 1, 2, 3, 4 para abajo y trazo otra línea auxiliar.
Y las otras son las fronteras, ya no las trazo. Pero debo de trazar una diagonal que la prolongo y esa diagonal se llama asíntota. Trazo una diagonal que la prolongo y esa diagonal se llama asíntota. Y acabamos de ver que el lugar geométrico debe de ser una hipérbola horizontal. Por lo tanto, dibujando la hipérbola horizontal, la voy a dibujar con café, a ver si se alcanza a percibir. Y entonces la hipérbola horizontal quiere decir que viene de la izquierda, llega al vértice y se regresa a la izquierda, porque es horizontal. Viene de la derecha, llega al vértice y se regresa a la derecha. Eso que acabo de graficar se llama lugar geométrico. Pero el lugar geométrico tiene que obedecer a la definición de la función por intervalos. Y si ustedes se acuerdan, les había dicho, todo esto que hemos visto por acá del cocodrilo y de cuándo es punto y cuánto es hueco, etcétera, etcétera, todo inició porque habíamos mencionado que la función tiene que estar a la derecha y por lo tanto, aunque esta gráfica se vea bien bonita porque esta gráfica es la del lugar geométrico, o sea, toda esa hipérbola es la del lugar geométrico, pues la realidad es que yo no quiero toda, sino solamente quiero la que está a la derecha de esta frontera. Y eso implica que como solamente es la de la derecha, pues con todo el dolor de mi corazón tengo que borrar esta y tengo que borrar esa, porque esa no está a la derecha, está a la izquierda y de la otra frontera. Pero peor tantito, también sabemos que debe de ser solamente la ordenada positiva. Y como solamente es la ordenada positiva, entonces a esta gráfica que está bien bonita, que tiene ordenadas positivas y que tiene ordenadas negativas, pues tengo que mocharle un pedazo, porque lo único que quiero son las ordenadas positivas. Y ahí viene la parte más importante. Este símbolo quiere decir hueco. Y como este símbolo quiere decir hueco, debo de hacer hasta lo imposible porque se vea que la gráfica en verde tiene un punto, pero la gráfica café tiene un hueco. ¿Sale bien? Entonces, si están dando cuenta, aquí estoy exagerando el círculo, lo hago más grandote para que se vea la diferencia entre el color, que este es el hueco de la hipérbola, pero el punto verde es el punto de la circunferencia. Hagan de cuenta que van manejando un automóvil, llegan a la frontera, pasan la frontera y abordan un autobús. Eso es lo que quiere decir el punto y el hueco. Si el hueco es, ahí no hay eso. El punto es si hay eso. Por eso les digo, ¿no? Vienen manejando, llegan a Guatemala, llegan al puente fronterizo en su automóvil, ahí lo estacionan, pasan el puente y abordan un autobús y siguen en autobús, o sea, continúa. No quiere decir que ahí se acaba, simplemente es una frontera, pero puede seguir existiendo la función. ¿Sale bien? Bueno, y entonces ahora sí, viene el análisis que estamos buscando. El dominio y el rango. Se los voy a explicar porque necesito que todos lo vean. Fíjense bien, en geometría analítica a mí me enseñaron que si hacía la gráfica de una recta era 2 puntos, que si hacía la gráfica de una circunferencia era 2 puntos, y si hacía la gráfica de la hipérbola era 2 puntos. Pero ahorita la gráfica de la recta vale como punto 2, la de la circunferencia como punto 2, la de la hipérbola como punto 2, y los puntos y los huecos, eso sí ya tienen más valor, porque eso ya es conceptualización de cálculo diferencial. Pero lo más importante aquí es el dominio. Recordemos lo que es el dominio. Yo les había dicho que el dominio son las abscisas. Entonces fíjense, si tienen duda me la escupen en la cara, por favor. La abscisa de esta recta que está a la izquierda, si ustedes se dan cuenta, las abscisas vienen desde por acá. Todas esas son abscisas y todas esas abscisas son negativas, pero llegan hasta antes del -4. Eso quiere decir entonces que si yo voy a empezar a declarar mi dominio empieza en menos infinito. Pero en el punto interesante es que llega a un hueco que está en -4. En otras palabras, ahí no hay abscisa. O sea, el hueco tiene una abscisa -4, pero no es abscisa, porque el hueco es que no existe. Pero sin embargo, si ustedes se pasan a la otra función, esa sí tiene abscisa -4. O sea, antes
había abscisa y antes era la de la recta. O sea, eran todas las abscisas negativas. Pero cuando llego al -4, la recta ya no tiene abscisa, pero resulta que sí, la que sí tiene abscisa es la circunferencia. Eso quiere decir que esto continúa, no hay ningún corte. Y si ustedes se dan cuenta, va a resultar que entonces aquí sigue habiendo abscisas, donde todas las abscisas son negativas, hay una abscisa 0, se siguen con abscisas positivas, llegan a la última abscisa que es 4, que pertenece a la circunferencia, pero en ese momento pasan a la siguiente abscisa, que es de la hipérbola. O sea, no hay ningún corte, no hay ningún espérame porque ya no hay. O sea, entonces hacen una curvatura completa. Exacto, pero tú tienes que ver con tus ojos de la cara que hay un hueco y que hay un punto. Por eso hice el hueco más grandote con color café, les digo, espero que lo vean, si no, pues ya lo estoy diciendo, y el punto con color verde, porque si bien es cierto, la carretera sigue, por decirlo de alguna manera, ya no puedes estar en el mismo vehículo. Esto lo puedes interpretar como si vinieras, como si vinieras en el metro, transbordas y te vas a la otra línea. Y luego a la otra línea. Pero el detalle es que para transbordar, aquí está bien separado y aquí está pegadito. Si lo quieres ver así, ¿no? Acuérdense que las funciones es una interpretación de fenómenos físicos, químicos, biológicos, históricos. Entonces debes de entender la similitud para que en algún momento puedas aplicarlo, ¿no? Que sería lo importante. Y entonces, como siguen las abscisas, como siguen todas las abscisas y nunca se acaba, eso quiere decir entonces que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito abierto, porque el infinito no lo conozco. Ok. Pero ahora vamos al rango. En el rango... Sería de -4 hasta más infinito, ¿no? No lo sé. Si ustedes observan con sus ojos de la cara, toda esta parte no hay gráfica. Como no hay gráfica, como mencionaba su compañero, aquí hay la primera ordenada. Y esa ordenada no puedo decir que es -4, es cerrado en -4, porque debo de decir exactamente dónde comienza. Por lo tanto, comienza exactamente en -4. Y si ustedes se dan cuenta, y aquí viene la parte interesante, si ustedes se vienen del lado izquierdo, izquierdo es abscisa, no me interesa la abscisa. Si ustedes vienen del lado izquierdo, hay ordenadas, pero hasta aquí llegan las ordenadas. Y luego me brinco hasta acá. Entonces, aparentemente, en todo este pedazo no hay ordenadas. Sin embargo, si me voy por el otro lado, si me voy por el sentido derecho, resulta que aquí sí hay ordenadas. Y aquí hay ordenada de la circunferencia y enseguida ya está la ordenada de la elipse. Y si dan cuenta, la ordenada es infinita, perdón, la elipse es infinita y sigue yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. En otras palabras, aunque aquí no haya ordenadas, de este lado sí hay ordenadas. Por lo tanto, el dominio, debido al análisis del lugar geométrico, resulta que el dominio es desde -4 hasta más infinito abierto. ¿Sale bien? Entonces hay que estar observando dónde sí hay y dónde no hay. Pero eso sí es definitivamente entender el concepto de lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Una gráfica, que es un punto que tiene abscisas y ordenadas. Y entendiendo ese concepto, pues ya le hicieron gacha. ¿Sale bien? Bueno. Ahí voy, ¿eh? Una menos raíz cuadrada de t cuadrada más... ¿Por qué no quiere escribir? T cuadrada más 36. Aquí falta el igual. Una t cuadrada más 36 y una menos raíz cuadrada de
t cuadrada, otra vez, Menos 36. menos 36. Una t cuadrada menos 36. Si la t es mayor o igual a 6, si el 6 es mayor a la t y es mayor al menos 6, y si la menos 6 es mayor que la t. Ok, bueno. Si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Cónicas. ¿Qué debo de hacer? Gráficas. ¿Qué debo de hacer? Análisis. Y todo comienza desde el kinder. Díganme, por favor, ¿cuál de todas es izquierda? ¿Y por qué? 50. Dime 51. De la izquierda. ¿Cuál es el de la izquierda? El de menos raíz cuadrada de... ¿El primero, el segundo o el tercero? el primero. No. 53 53, dime. es el menos raíz de t cuadrada menos 36. ¿Cómo sabes? Porque se está dividiendo a si es mayor a menos 6. Si es mayor a menos 6. Menos 6 es mayor a t. Menos 6 es La menos. t no tiene valor, entonces se va hacia la dirección a las abscisas de la izquierda. Ok, va que va, te lo valgo. Entonces, fíjense cómo ahí va a ser la primera partecita donde nos vamos a... Donde vamos a hacer las cosas un poquito para ver si de veras lo saben. Es, primero, entiende cuál es la izquierda. Fíjense, estas abscisas, las abscisas que tengo aquí, todas estas abscisas son más pequeñas. Son más pequeñas que ¿quién? Que el menos 6. Por lo tanto, como todas las abscisas son las más pequeñas, resulta que esta que está aquí es la parte de la izquierda. ¿Puedo hacer una pregunta? Pregúntame. ¿No importa ¿cómo se llama? La secuencia en la que la hagamos? O sea, No. ¿puede ser la izquierda a fuerza o no? Ah, puedes empezar como tú quieras, ¿no? Pero ahorita les pregunté a la izquierda, porque hace ratito a la izquierda era la de arriba, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace tu cerebro es que lo primero que observa es repetir patrones. Entonces, como el de arriba era la izquierda, lo más común es que ustedes me dijeran, el de arriba es el de la izquierda. Y ahí entonces es cuando tienes que cortar tus patrones y decir, no es lo de siempre. Necesito identificar cuál es la razón por la cual sí o por cuál no. Y ahí es parte mía, ¿no? O sea, no crearte patrones, porque los patrones son malos. Tienes que tomar decisiones, cuándo conviene y cuándo no conviene. Por lo mismo, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy diciendo, las abscisas son más grandes que el 6. Por lo tanto, aquí estoy diciendo derecha. Y entonces esto está diciendo en medio. Y el otro análisis que puedo aprovechar, este que está aquí, implica que hay un menor de 44, dime 44. Mayor o igual. No, Número 10. dime 33. que la t es menor o igual a 6. No, dime 10. Que hay un hueco. No, dime 53. Es diferente a las demás. No, dime 36. Que es igual o... No. Este símbolo quiere decir que hay un punto en la frontera 6 y ese punto pertenece a esa gráfica. Pero quiere decir que este de aquí es un hueco que pertenece a esta gráfica del lado izquierdo. Ah, no es cierto, del lado derecho, porque es mayor. Y este es otro hueco que pertenece a esta gráfica, pero que está del lado izquierdo. Y lo peor tantito es que aquí hay otro hueco. Entonces, hace rato yo tenía 2 huecos y 2 puntos. Ahora no. Ahora tengo 3 huecos y tengo 3 puntos. Entonces, solamente para que les quede ya más claro, pues vamos a hacerlo todo súper rápido. Al fin nos quedan 32 minutos y lo podemos lograr. Comenzamos con que por aquí
íbamos primero a hacer, íbamos a hacer lo de la izquierda, por aquí vamos a hacer izquierda, por aquí vamos a hacer en medio y por aquí vamos a hacer derecha. Acuérdense que lo que les voy a preguntar en la evaluación va a ser esto. No les voy a preguntar las funciones separadas, sino se las voy a preguntar todas revueltas. Entonces, todas revueltas, o sea, varias en una sola, ¿no? Y entonces, lo primero que debo de hacer, ya sabemos que es escribirlo en geometría analítica a las 3, y escribirlas en geometría analítica a las 3, pues no es la gran cosa, porque solamente hay que escribir, y aquí tengo una ordenada que es menos la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más 36, por aquí tengo otra ordenada que va a ser la abscisa al cuadrado más 36, y por aquí tengo otra ordenada que va a ser menos la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado menos 36. Y entonces, como las tres las voy a trabajar a la par, dejen borrar estas líneas. Porque le puedo hacer una pregunta que pero no tiene nada que ver con el procedimiento. Pregúntame. Por ejemplo, ¿por qué ahí no podríamos aplicar jerarquía de operaciones y sacar? A ti te enseñaron que la jerarquía de operaciones es que la primera operación que debes de hacer es la que está entre paréntesis. Pero yo te mencioné que el radical es un paréntesis. Y por lo tanto, primero tienes que hacer esta operación. ¿La puedes hacer? No, porque no son términos semejantes. Como no puedes hacerla, entonces inicias con la operación inversa. ¿Sale bien? Eso que tú me preguntaste es algo típico cuando no entiendes jerarquía de operaciones. Pero por ejemplo hay otro concepto que se divide, ¿no? Como que digamos que se parte en dos Propiedad de los exponentes. Ajá. La propiedad de los exponentes te menciona que si tú tienes la raíz de un producto o tienes la raíz de una división, puedes escribir la raíz del primer factor por la raíz del segundo factor. O puedes escribir la raíz del numerador entre la raíz del denominador. La propiedad se aplica en productos y división. Aquí no puedes aplicarla porque es una suma. ¿Sale bien? Ok, entonces ahí cuando empiezas a entender todos los conceptos, ya entiendes por qué sí y por qué no. Porque generalmente eso que tú me dijiste obedece al cancelar. Y tú dices, se cancela la raíz con el cuadrado. Y en la cancelar ya te llevaste por la calle todas las propiedades y todos los conceptos. Por eso no es bueno el cancelar, omítalo, ¿no? Gracias por preguntar. Entonces, ¿de quién? Dime. Número 10. Dime 10. Yo tengo una duda, por ejemplo, en las funciones de arriba pone que la función derecha, que es f de t igual a menos raíz de t al cuadrado más 36, es la que va del lado derecho. ¿Sí? Y usted aquí abajo los puso como que al revés. Ah, ¿no? sí es cierto, tienes razón. No, sí me equivoqué, tienes razón, número 10. Porque me dejé guiar por la posición y no hice el análisis. Sí, eso fue una imprecisión súper fea. Dios te pague por decirme. Entonces vamos a hacer la corrección. Como dijo su compañero, ¿no? Dije una cosa y hice la otra, ¿no? Eso es común. Siempre andamos ahí por descuidos cometiendo cosas que no debemos, ¿no? Entonces esta la ponemos por acá. Esta la ponemos por acá. Es la misma, profe. ¿Es la misma? En no poner menos raíz cuadrada de t al cuadrado. No, es que la derecha. No, está bien. Por eso, pero es que... Sí, está bien. No, es que lo mismo, porque... Sí. Solamente que, acuérdate. Es que no se equivocó, profe, es lo mismo. No, por eso te digo. La... A ver, espérame. Sí, fíjate, aquí, esto debe estar a la derecha, y aquí hay la suma, ¿sí? Era lo que me decía tu compañero, que ahí me equivoqué, ¿no? Bueno, tuve una imprecisión. Y entonces, ahora sí, le continuamos. Resulta que lo primero que debo de hacer en todas va a ser la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad quiere decir que elevo al cuadrado, quiere decir que elevo al cuadrado, quiere decir que aquí no elevo al cuadrado, quiere decir que aquí sí elevo al cuadrado, aquí elevo al cuadrado. También necesito aplicar la propiedad de los exponentes. Por eso elevo al cuadrado esta primera y elevo al cuadrado este primer factor y este segundo factor. Posteriormente aplico leyes de los exponentes. Leyes de los exponentes ya me permite entonces que yo escriba en esta y cuadrada y que en esta también escriba y cuadrada. Luego, por definición de potencia y obviamente por ley de los signos. Acuérdense que estoy haciendo las tres a la par, ¿no? Para que no se me pierdan. Por ley de los signos
me va a quedar que esto es un positivo que no se escribe y me va a quedar un positivo que tampoco se escribe. Y luego, por operación inversa, acá me va a quedar un x, me va a quedar un x cuadrada menos 36 y por acá me va a quedar un x cuadrada más 36. Pero por operación inversa, acuérdense que esto que está aquí debe de estar acomodado de tal manera que el término cuadrático quede de un lado y lo demás quede del otro lado. Por lo tanto, de un lado me va a quedar y menos 36 por la operación inversa, pero del otro lado debe quedar la x cuadrada. Eso quiere decir que aquí en este paso, como le estoy haciendo a las tres a la par, voy a aplicar propiedad reflexiva. Dime. Ok, propiedad reflexiva. Porque recuerden que siempre debe de estar escrito del lado izquierdo el término cuadrático. Y entonces, nada más de verse, aquí le voy a corregir algo, porque si no va a quedar esto una barbaridad, una cuestión que no se va a poder graficar. Bórrenle por favor este 36, quítenle el 3 y también quítenle este 3 para que nada más quede como y menos 6. Ahí disculpen porque me perdí en la elaboración del ejercicio. Entonces, nada más de verse, aquí veo un 3, quítale este 3 para que nada más quede 6. Y también quítale el 3 de aquí arriba. Entonces arriba es de 36, y cuadrado, y es igual a x cuadrado más 36. Ah, sí, tienes razón, cierto. Si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación. Dios te lo pague. Entonces, nada más de verse, esta que está aquí es una parábola. Eso ya lo saben. Esa es una parábola que tiene un sentido. Acuérdense que este signo quiere decir el sentido. Y el sentido quiere decir que es hacia arriba. Y por lo tanto, el vértice está en 0 en la abscisa y 6 en la ordenada porque es la operación inversa. Y por lo tanto, esta de en medio, yo ya la puedo graficar. Vamos a graficarla. Entonces, nos vamos por aquí. Tenemos el eje de las ordenadas, tenemos el eje de las abscisas. El eje de las abscisas, habíamos dicho que es una letra, que es la T. Entonces, por aquí está la F de T. Por aquí está la T. Y las fronteras, habíamos dicho que es la frontera en 6. Por lo tanto, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5 y aquí hay 6. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 5 y aquí hay 6. Y vamos a cambiarle porque si no, no me va a quedar esta cosa. Disculpen, acuérdense que estoy inventando el ejercicio y tengo que hacer ajustes, ¿no? Por favor, quítenle esto y pónganle t cuadrada menos 6. Por lo tanto, aquí me queda x cuadrada menos 6. Y por lo tanto, cuando hago el respectivo operación inversa, me queda x cuadrada igual a y más 6. Ustedes disculpen, pero los invento, o sea, no los voy haciendo así a la par para ir viendo diferentes situaciones, ¿no? Entonces, con eso, el vértice está en 0, menos 6. Y si el vértice está en 0,6, menos 6, disculpen, necesito hacer aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y entonces aquí dibujo el vértice. Ustedes disculparán, es parte de hacer las clases en vivo. Y no es que no las prepare, ¿no? Simplemente me van surgiendo ideas y voy implementando nuevas ideas. Ahí está la frontera. Ya habíamos dicho que es una parábola y esa parábola, por lo que les había mencionado hace rato, tiene sentido hacia arriba y por lo tanto la parábola es una parábola que viene desde por acá, desde arriba, viene desde arriba, luego sigue para llegar al vértice, luego del vértice se da vuelta, se va para arriba y se sigue más para arriba. Entonces, esa que está ahí es el lugar geométrico. Pero acuérdense que ese lugar geométrico debe de estar de acuerdo a lo que dice mi función definida por intervalos. Y la función me dice que está en medio. Y como está en medio, entonces lo que debo de hacer es borrar esta parte y borrar esa parte. Porque no está en todo, está solamente entre las dos fronteras. Lo peor de todo es que yo les dije
Este simbolito es un hueco y este simbolito es un hueco. Eso quiere decir que esa parábola tiene un hueco en esta frontera y tiene otro hueco en esta frontera. Fíjense, si se dan cuenta, tengo que estar haciendo análisis primeramente de dónde está la frontera, en qué parte de la frontera está y si me está aportando con un hueco o me está aportando con un punto. Lo único que me falta es cómo obtengo esta coordenada del hueco y cómo obtengo esta otra coordenada del hueco. Una abscisa que es menos 6, pero ese hueco pertenece a una parábola. Por lo tanto, si la abscisa es menos 6 al cuadrado es 36 y 36 menos 6 me da 30. Por lo tanto, es menos 6,30. ¿De dónde la obtuve? La obtuve de la parábola. Esta es la parábola. Y la parábola tiene una abscisa que es menos 6. Por eso la sustituí en la abscisa, dándome 36, y 36 menos 6 me da 30. Pero viene del lugar geométrico. No me estoy metiendo con la función. Y de manera similar, aquí hay una abscisa que es 6, pero esa abscisa es de la parábola. Por lo tanto, si es de la parábola, no la voy a sustituir acá, porque esa no es de la parábola. No la voy a sustituir acá, porque no es de la parábola, sino la voy a sustituir en la parábola. Pero aquí está medio feo de sustituir, mejor sustituyo acá. Y si sustituyo aquí el 6 al cuadrado me da 36, y si al 36 le quito 6, la ordenada me da de 30. Entonces, como que hay que entender dónde debo de sustituir, porque se llama abscisa o porque se llama ordenada. Por lo tanto, las coordenadas de esos huecos es menos 6,30 y 6,30. Por eso les dije que le cambiáramos, porque si no me iba a dar valores muy grandes, ¿no? Bueno, ya tengo graficada la parte de en medio. Me falta graficar la parte de la izquierda. Y en la parte de la izquierda, me voy a ir un poco rápido. Aquí lo que tengo que hacer es una operación inversa, porque esta Y no debe de estar aquí, debe de estar de otro lado, y esta también debe de estar del otro lado. Por lo tanto, si hago la operación inversa, resulta que me va a quedar, si hago la operación inversa y a la par hacemos algo que se denomina propiedad reflexiva, resulta que me va a quedar un X, me va a quedar un X menos Y cuadrada igual con 36. Y sabemos que esa que está ahí es una hipérbola, ya habíamos dicho que porque es una resta. Por lo tanto, para lograr el objetivo de igualar a 1, lo que debo de hacer es simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación, habíamos dicho que es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, divido entre 36, divido entre 36. Y entonces, aquí me queda una X cuadrada sobre 36 menos una Y cuadrada sobre 36 igual con 1. Y ahora sí, le voy a poner la participación al que me diga todos los elementos. Necesitamos saber que la dirección es horizontal. ¿Cómo sé? Porque el signo positivo de la fracción me dice dónde está la dirección. Y la dirección, al estar en la X, entonces la dirección es horizontal. ¿Qué quiere decir dirección horizontal? Que hay gráfica a la izquierda y a la derecha. Luego, como él dijo, al 36 le obtengo raíz cuadrada y es lo que me mueve en las abscisas. Al 36 le obtengo raíz cuadrada y es lo que me mueve en las ordenadas. Y el centro es 0,0 porque no hay ninguna operación ni en la abscisa ni en la ordenada. Por lo tanto, le comienzo diciendo que hay un centro que es 0,0, pero resulta que me tengo que mover 6 hacia arriba, 6 hacia abajo, 6 a la izquierda y 6 a la derecha, y eso me va a generar el cuadrilátero que estoy dibujando ahorita. Si se dan cuenta, hay muchas líneas auxiliares, donde una son líneas auxiliares y la otra es la frontera, y entonces trazo una diagonal, prolongo para un lado, prolongo para el otro, ahí está la asíntota.
trazo otra diagonal, prolongo para un lado, prolongo para el otro, ahí están las asíntotas, y resulta que específicamente esa gráfica es una hipérbola horizontal donde viene de la asíntota llegando al vértice y del otro vértice, perdón, de ese vértice se va hacia la asíntota hacia abajo sin tocarla. Y la horizontal es que viene de la otra asíntota que llega al vértice y luego se va hacia abajo, y ese es el lugar geométrico. Pero yo no quiero eso. ¿Por qué no quiero eso? Pues por la única y sencilla razón que esto debe de estar a la izquierda. Y si eso debe estar a la izquierda, pues resulta que mi lugar geométrico quedó bien padre, pero hay que borrar esta parte y esta parte, porque solamente quiero la de la izquierda. Pero después de analizar la frontera, me doy cuenta que en el que está a la izquierda, solamente quiero la parte de abajo. Por lo tanto, le mocho la parte de arriba, porque la función solamente es la parte de abajo. Y además, en la de la izquierda, yo quiero un hueco. Y como quiero un hueco, pues resulta que a esa gráfica anaranjada hay que escribirle aquí un hueco. Y entonces, si se dan cuenta, hay un montón de cosas que revisar. Lo del lugar geométrico, lo de la forma, lo de la frontera y lo del hueco y el punto. Que entonces se empieza a volver muy robusto. Pero pues no pasa nada, ¿no? Solamente es practicar y practicar y practicar. Dime. Al inicio ustedes habían dicho que habían 3 puntos y 3 cuerpos, pero ahí solo hay 2 puntos. Al revés. Resulta que en la otra función tuve que hacer lo mismo. Operación inversa propiedad reflexiva para que estas dos queden juntas. Por eso queda el x cuadrada menos y cuadrada. Pero por propiedad reflexiva para que las dos queden en el miembro izquierdo. También obviamente el 36 hago la operación inversa. Por eso me queda aquí un menos 36. Y cuando simplifico la ecuación divido todo entre menos 36. Recuerden que esta que está aquí y esta que está acá se parecen mucho, pero hay que aplicar los mismos conceptos, simplemente la interpretación es diferente. Por lo tanto, platíganme, jóvenes, díganme todos los elementos de esta hipérbola. Acuérdense que debido a la operación que está en la abscisa y en la ordenada, el centro es 0,0. Debido al signo positivo de la fracción, este signo positivo de la fracción, como el signo positivo está en la ordenada, es vertical. Y lo último que me decía su compañero, si le obtienes la raíz cuadrada al 36, te da 6. Quiere decir que te vas a mover 6 en las abscisas, no para abajo. Es 6 en las abscisas, o sea, izquierda y derecha. Y si le obtienes la raíz cuadrada al 36, quiere decir que te vas a mover 6 en las ordenadas, pero la ordenada es izquierda y derecha. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ya lo tengo bien padre, porque hace ratito ya dibujé este cuadrilátero. Y este cuadrilátero fue para la hipérbola que era vertical, que fue la que tengo por acá. Perdón, la hipérbola que era horizontal, disculpen. Pero lo que ocurre ahora es que esta hipérbola que está acá no es horizontal, sino es vertical. Y entonces, si es vertical, ocurre lo siguiente. Espero que lo vayan viendo, porque esta parte es media crítica. Viene la hipérbola, viene la hipérbola desde arriba, porque es vertical, llega al vértice y otra vez se regresa para arriba. Como la hipérbola es vertical, viene de abajo, llega al vértice y se regresa hacia abajo. Pero resulta que yo la quiero solamente a la derecha de la frontera. Por lo tanto, como la quiero a la derecha, pues resulta que voy a borrar esta parte, voy a borrar esta parte, voy a borrar esta parte y solamente voy a dejar, no te digo, a partir de la frontera. Entonces, fíjese cómo es bien cruel, porque viene la hipérbola, llega ahí y luego sigue la hipérbola y sigue la hipérbola. Pero como dice su compañera, la voy a dejar solamente a partir de la frontera. En otras palabras, voy a borrar toda esta parte
voy a borrar lo que está en medio y solamente a partir de la frontera lo dejo. Y lo mismo hago con la otra. Borro acá, borro acá, borro acá y solamente dejo de la frontera a la derecha. Solamente dejo de la frontera a la derecha. Porque habíamos dicho que solamente es a la derecha de la frontera. Pero solamente se deja lo de abajo. Muy bien. No me dijiste tu número de lista, si no te lo hubiera tomado como participación. Entonces, como dice su compañero, como esta parte de la derecha solamente quiero lo de abajo, entonces resulta que esta parte de arriba también la borro. Y entonces, ya que nada más dejé este pedacito de abajo, por eso les digo que está bien en la parte crítica, como nada más dejo este pedacito de abajo, resulta que lo que me hace falta es que este sí es punto. Y como este sí es punto, a este sí le pongo punto. Y viendo todas las situaciones, en ese momento ya me doy cuenta que esa es la gráfica de la función. Concluyo ya explicándoselos yo solito para que no haya ningún problema y que no se me cansen más de lo que ya están cansados. El dominio es... Vienen todas las abscisas negativas, todas las abscisas negativas, todas las abscisas negativas. Pero aquí ya no hay abscisa. ¿Por qué? Porque es un hueco. Pero resulta que aquí también hay hueco. Conclusión, el dominio es desde menos infinito, ¿no?, hasta menos 6, porque no hay abscisa. No sé si se acuerdan que hace ratitos dijo su compañera, siempre es corchete, y les dije no, porque si te das cuenta aquí hay un hueco y aquí hay otro hueco. O sea, no existe esa abscisa. Como no existe esa abscisa, nada más es hasta menos 6. Y luego va a estar unido porque resulta que esta gráfica tiene abscisa negativa, tiene abscisa negativa, tiene abscisa 0, tiene abscisa positiva, pero aquí viene un hueco. Entonces, aparentemente es desde menos 6 hasta 6, porque aquí está el hueco. Pero ustedes se dan cuenta, brinco y me vengo a la hipérbola. Y en la hipérbola sí hay punto. Como si hay punto, aunque esta no tenga abscisa, esta sí tiene abscisa. Y conclusión, entonces el dominio no se acaba en 6, sino el dominio sigue hasta más infinito abierto. Y entonces aquí resulta que hay una separación, pero porque hay hueco acá y hay hueco acá, que eso es lo que hay que estar visualizando. Y por último, insisto ya para que lo vean ustedes simplemente, resulta que el rango, como son las ordenadas, resulta que hay ordenadas, esta tiene ordenada negativa y esta también tiene ordenada negativa. Esta también, esta también, esta también, esta también, esta también, esta también. Todas estas tienen ordenadas negativas, pero esa ya no, porque es hueco, perdón. Esta tiene ordenadas negativas, ordenadas negativas, ordenadas negativas, hasta aquí. Y si se dan cuenta que hay un espacio donde no hay ordenadas, pero aquí sí hay ordenadas. Por lo tanto, este espacio no me está diciendo que no hay rango. Y si ustedes se dan cuenta, la parábola me da permiso o me da la oportunidad de continuar con las ordenadas, a pesar que aquí hay un hueco, o sea, si hay ordenada 0. Por lo cual, el rango viene desde menos infinito, y el problema que yo veía por el hueco, en realidad no existe porque esta parábola sí tiene ordenada 0. Y entonces me doy cuenta que el problema es acá arriba, porque acá arriba no hay gráfica. Pero no hay gráfica hasta este hueco. Por lo tanto, el único punto que tiene, el último punto que tiene ordenada es el 30, pero no es cerrado. Y no es cerrado porque no hay punto. Si hubiese habido aquí un punto y hubiese sido aquí un punto, pues sí hay ordenada. Pero como no hay ordenada, entonces no puedo poner cerrado, sino tengo que escribirle abierto. ¿Sale bien? Pues, dime. Ah, sí, tienes razón, porque tengo que decir que es hacia arriba, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Qué número me dijiste? ¿47?